Cómics, historietas, manga, tebeos, novela gráfica. El noveno arte tiene muchos nombres y aquí descubriremos qué lo hace tan especial. Bienvenido a One Shot Comics por Puebla FM. Feliz viernes, bienvenidos a One Shot Comics por Puebla FM. Hoy pues vamos al grano porque estamos entrando 2 minutos tarde. Vamos a hablar sobre cómics independientes, un poquito sobre cómics independientes en México, pero vamos a empezar dando pues un contexto un poco más histórico en este primer bloque y después vamos a ver hasta dónde llegamos. Para eso tengo a mi excelente amigo y... Hola amigos de la radio. David, alias El D, David Espinosa. ¿Cómo estás? Bien, ¿tú cómo estás? Bien, con mucho calor. Algo. No sé por qué está, bueno, no sí sé por qué, pero bueno, está pintado de blanco la pared de acá atrás, entonces refleja todo el sol y cuando salgo a comer es como... Te da más el sol. Sí. Pero bueno, David, últimamente haces cómics. Bueno, últimamente los últimos 12 años, más o menos, sí. Pero ya tenía ratillo que estabas más como en ilustración, sí, más que haciendo cómics. Sí, pues a ver, ¿no? bueno, sí, hagamos como un pequeño introducción igual para que para que los radioescuchas sepan quién soy. ¿Quién demonios eres? Soy David, me dicen el DIM. Llevo mi día a día, soy un ilustrador, trabajo con distintas marcas del país, trabajo con la revista Chilango, trabajo aquí en Puebla con la Guía Oca, trabajo en todos lados, ¿no? Hago carteles de bandas, de jazz, de festivales, bla, bla. Hago un poco de todo, más que nada en la ilustración. Pero mi pasión son los cómics. Algo que, como todos sabemos, es... O sea, si ya para empezar el camino de la ilustración es un camino bastante ahí chueco y difícil, sí, todavía quisimos ser más ñoños y clavarnos a, vamos a hacer cómics, ¿no? A dedicarse a los cómics. Sí, que es mucho más difícil. Rollo. O sea, si es difícil en el gringo y en Europa, exacto, en México es el triple difícil, ¿no? Sí. Como todo. Sí, pues más o menos a eso vamos a llegar. Sí. Va a ser básicamente nuestro punto, yo creo, qué tan difícil está dedicarse a los cómics y cómics, por así decirlo, independientes. O sea, dedicarte a eso acá, no trabajando como Marvel, para Marvel. Sí, que digo... Que hay gente que lo hace. Hay gente, digo, en México cada vez el pool de talentos que se va a trabajar en Marvel es mayor. Justo ahorita vi que Alex Aizmendi, que igual era un ilustrador como famoso en el mundo de la ilustración, ya entró a chambear a Marvel. Entonces, como que vale. Y apenas vi Moreno, no sé quién se echó unas portadas para unas... De The Flash. Sí, César Moreno de Cansa de Golpe Avisa. Ya hizo unas portadas para HarperCollins de las como novelas de Flash y Supergirl. De Flash y Supergirl de los programas de la CW. Buenísimo. Pues preparé un poquito más o menos este rollo como para hablar de qué son los cómics independientes. Porque de hecho hace rato me preguntaron, oye, ¿de qué vas a hablar? O sea, aquí en la estación. Y yo, no, pues hoy vamos a hablar de cómics independientes. ¿Y esos cuáles son? Sí, como cuál es la diferencia, ¿no? Básicamente, yo creo que podríamos hablar en general de que son... Yo creo que la gente piensa en general lo que no es Marvel y DC. Pero también podríamos decir que esos son más bien como creator owned o como... creados por... de sus cómic de autor, por así decirlo. Exactamente. Pero también dentro del cómic de autor hay pues, mainstream y independiente, ¿no? Sí. Sí, no, y digo, en general, sí, si lo quieres ver, o sea, hay como ciertos niveles que puedes decir que es independiente, ¿no? Sí. Como si lo bajas un nivel, o sea, Marvel y DC jamás va a ser independiente, nada, ¿no? De de eso nunca va a ser. Ajá. Pero la mayoría de gente llega por ahí, de que quiere hacer cómics porque le gustan los cómics de capas, ¿no? Sí. Y ya de ahí, pues poco a poco van haciendo, hay editoriales independientes, que son editoriales que no tienen tanta difusión, tan grande. Son como small press en inglés, ¿no? Pequeñas editoriales independientes, ¿no? Y ya luego, si te quieres ir más independiente aún, pues hay gente que se autopublica, ¿no? Exacto. O fanzines o cosas por el estilo. Que es donde estamos nosotros. Sí, más o menos el asunto lo rastré, por lo menos en Estados Unidos, todo sale del famoso libro de La seducción de los inocentes, de 1954, ¿no? Este tipo, Frederick Bertham, dice, los cómics son del diablo, básicamente, son lo peor. Hablando, en ese entonces, pues lo más famoso no era nada más superhéroes, sino había muchos como de
De terror. Muchos de terror o como de crimen y cosas de ese tipo. Entonces este señor empezó a decir, esto es lo peor para los niños. Sí, pues el título, así, la seducción del inocente, ¿no? Exactamente. Que igual ahí viene la muy, muy chistosa anécdota de que decían que Batman andaba con Robin, ¿no? Exacto, este tipo decía que Batman y Robin eran gay, que Superman era un fascista antiamericano, que Wonder Woman era lesbiana porque era una mujer independiente, ¿no? Básicamente eso decía este señor. De ahí se formó la misma comunidad de los cómics en Estados Unidos. Dijeron, vamos a medio autorregularnos para que no esté la gente pues, quemando los cómics, porque es lo que empezó a pasar. Hicieron la Comics Code Authority en 1954. De ahí es una historia larga. Se empezó a cambiar un poco como las reglas que se autopusieron, que se impusieron. Muy famosamente una historia de Amazing Spider-Man que muestra cómo Harry Osborn, el amigo de Peter Parker, es adicto a las drogas. Sí, y luego igual el ayudante de Green Arrow, el Speedy, que igual... Exacto, esas dos. Primero fue Spider-Man y luego Speedy, que eres un junkie, ¿no? En la portada salen ahí. Era en Green Lantern y Green Arrow número 85. Que igual tenía que ver mucho con la onda que estaba pasando en Estados Unidos, ¿no? Era Vietnam, exacto. Era todo esto, o sea, todo un cambio de cultura, de revolución que había en la gente, ¿no? Sí. Sí, y creo que, o sea, digo, eso es verlo como desde el enfoque visto desde el lado de los cómics grandes, ¿no? Por así decirlo. Por otro lado, si te quieres ir por la parte más underground, exacto, pues de ahí sale Robert Crumb, ¿no? O sea, creo que es como, si vas a hablar de cómics independientes, pues ahí tienes que empezar. Es exactamente a donde iba, ¿no? Porque por ahí empieza el movimiento Underground Comics con X, sí, ¿no? Que viene de la revista Zap Comics, la revista Zap, precisamente Robert Crumb, que esto fue en el 68 cuando empezó Zap Comics. Sí, como que de ahí ya fue el momento que la gente dijo, mira, no todo tiene que ser las tres cosas grandes que decíamos, ¿no? Que era como cómics de horror, guerra, crimen, superhéroes o romance, ¿no? Exacto. O sea, ahí fue como dijeron con que, mira, puedes hablar de otras cosas, puedes hablar de drogas, puedes hablar de la vida diaria, ¿no? Igual está el caso de Harvey Pekar, que era un amigo de Crumb, que empezaron a trabajar juntos, que su cómic literal nada más era de su vida diaria, de un trabajador. Sí. Era más o menos como un Bukowski en cómic, ¿no? O sea, como un dude con cero chiste en la vida, así como de trabajo en una oficina de godines y estoy tranquilo y así... Me gustan coleccionar discos, me gusta tal cosa y fin. Por una parte está ese como Slice of Life, que es como más como conocemos este tipo de cómics, pero también en general es como una contracultura que se empieza a crear, ¿no? Porque empiezan a tocar temas sociales, mucha como crítica social, sátiras y temas como dices, drogas, sexo, rock and roll básicamente. También violencia que a lo mejor en Spider-Man no podías encontrar. Sí, igual como una violencia un poquito más cómica y más tomándolo como punchline, ¿no? O sea como... Por así decirlo... Aunque cruda por momentos. Sí, ¿no? Como una violencia cruda y, o sea, más abierta, ¿no? Como de, sí, se me ocurrió tirarlo por aquí y que no tuvieran miedo de decir, dale, pues por ahí va. De ahí, pues pasan algunos añitos y de repente tengo, por ejemplo, un quote acá, una cita, que traducida más o menos por mí, de Art Spiegelman, ¿no? Que dice... Lo que había parecido una revolución simplemente se desinfló en un estilo de vida. Los cómics underground eran estereotipados por tratar solo de sexo, droga, emociones baratas. Se metieron de nuevo al armario junto con los bongs. O sea, básicamente como era cosa de hippies y ya pasamos esas cosas. Y dice las cosas como por ahí terminan los 70s, empezando los 80s, dice Art Spiegelman que se empezaron a poner más feas. Y entonces este cuate crea la revista Raw, o su cómic Raw, en el 80, que es en donde se realizó Mouse originalmente. Sí, que digo igual, sabiendo, o sea, como hablando un poquito de quién es Art Spiegelman, es quien creó Mouse, que es un cómic que habla sobre todo la Segunda Guerra Mundial vista desde el lado de una familia judía. Sí. Pero como que el chiste que él le mete es que antropomorfiza todos los personajes y los vuelve animales, ¿no? Los judíos son ratones, los nazis son gatos, los polacos son cochinitos, ¿no? Sí, entonces de ahí cochinitos. Dijiste bien bonito son para cochinitos, un cómic de la Segunda Guerra Mundial. Estaba un poco más denso. Sí, y es un cómic súper denso. O sea, es un cómic que viene... que aunque sea como igual publicado independientemente así, genera una gran polémica y una gran adoración. Terminó ganando un Pulitzer. Sí, porque es un gran trabajo de... Y por eso es este movimiento que empieza a tratar de crear Spiegelman, ¿no? De decir, queremos que nos tomen un poco más en serio. Sí, como que sí, ok, son cómics y no son ni de superhéroes ni son de emociones baratas, como dijiste, que me gustó mucho esa traducción. No lo supe traducir para nada. Estuvo perfecta, me gustó mucho. Pero pues por ahí
esto fue en el 80, ¿no? Cuando empieza a serializar Mouse. Pero antes empiezan a pasar ya algunas cosas. Fantagraphics, que es una editorial que sigue hoy en día y es de las más importantes. Sigue hasta ahora, ¿no? Sí, si quieres cómics indie, tienes que irte por ahí más o menos. Sí. Se funda en el 76. Si quieres ir un poquito antes, igual tenemos a Will Eisner, ¿no? Claro. Que aunque no trabajaba en ninguna compañía grande y hacía superhéroes, sacó lo que viene siendo considerada la primera novela gráfica, que es Un contrato con Dios, ¿no? Sí. Que es un cómic que, como dices, Él lo hizo, ¿no? Sí. Y es un don que hace un contrato con Dios, ¿no? Así como, pues, a ver ciertas cosas. Sí. Que igual es como considerada la primera novela gráfica, igual la sacó independientemente. Uh-huh. Tenemos que irnos a un corte, pero regresamos a seguir con estos rollos porque se va a poner bueno. Regresamos con One Shot Comics por Power FM. Estamos de vuelta con One Shot Comics por Power FM. David, estábamos platicando más o menos de cómo está este asunto con los cómics independientes. Nos quedamos pues por ahí como por los 80s, ¿no? Will Eisner, pero sí, un poco antes. Luego ya estamos como por Fantagraphics, sí, por ahí de los Spiegelman, todas estas ondas. Tenemos pues como nada más para enlistar y ir haciendo un timeline, una línea del tiempo, y algunas cosas les van a sonar, otras a lo mejor no tanto, pero algunos de los cómics que se consideran, porque también, como decíamos hace rato, es un tema que puede ser a lo mejor ambiguo y algunas personas pueden catalogar cosas como independientes que otras personas no las categorizarían de esa forma. Sí, o sea, digo, de cierta manera, cómics de Image Comics, que son, como decíamos hace rato, que son como cómics de autor, por más ridículo que suene. Sí. Que digo, decimos cómics de autor porque los autores se mantienen los derechos. Son, exacto, sí, propietarios del personaje. Sí. En cambio, con Marvel, el que hoy en día escriba Spider-Man no es dueño de esa historia. No, es una simplemente chamba. Es bajo contrato Exactamente. el asunto, ¿no? Sí, entonces más bien cómics independientes son los que no tienen así que ningún apoyo de una editorial, o de editoriales de cierta manera consideradas independientes, y editoriales que no tienen grandes recursos de publicidad, de dinero, etcétera. Recursos monetarios. Uno de los que creo que fue más o menos como un pionero y que dijo, me voy a aventar a hacer 300 números de mi propio cómic que voy a hacer enteramente yo y publicarlo yo solito, es Dave Sim con Cerebus. Sí, no, aparte es todo un personaje, puedes hablar todo un programa de Dave Sim. No, varios, ¿no? Y fue cambiando mucho el cómic, ¿no? Sí. Conforme fue pasando el tiempo. Otro que tenemos es ElfQuest, que se sigue publicando. Se empezó a publicar en el 78. Fíjate que de ElfQuest yo no tengo idea de nada. Yo tampoco, honestamente veo... Que nada, es como... es esos nombres que siempre suenan, ¿no? Veo ElfQuest y es como, ay, no se me antoja ni verlo. Pero sigue siendo hasta cierto punto vigente. Se sigue publicando desde el 78. Sí. Los creadores son Wendy y Richard Pini. Ellos siguen siendo dueños y siguen siendo los creadores. Perfecto. Siguen haciéndolo. Vendía 100,000 copias a mediados de los 80. O sea, tuvo su momento de auge muy bueno, sí. Ahora, pues, por ahí lo encuentras en el rincón de Comic Con. Hablando de... Precisamente estábamos diciendo... Sí, estamos discutiendo que... Ahorita que es San Diego Comic Con este fin de semana, pues somos unos punks indie que vamos a hablar de cómics indie en la semana en la que los cómics son lo más comercial del mundo. Como la semana que habíamos estado hablando así como de Spider-Man y cosas así, estamos de... Sí. Bueno, y te voy a hablar de Love and Rockets y... Exacto. Boom. Ayer vi Spider-Man por segunda vez, por cierto. ¿Te gustó más que la primera? Qué bonita. Sí. ¿Sí? La primera iba más escéptico. Ahorita fue como más ya sé a lo que vengo, ya me voy a relajar. Es que es muy una peli muy bonita, güey. Sí. Lo es. Sí. Dijiste Love and Rockets, que es a donde íbamos. Sí, en el 81. Sí, digo, Love and Rockets a mí se me hace como el mejor ejemplo de esto, porque igual son los hermanos. Los Hernández. Los hermanos Hernández, aparte son chicanos, son mexicoamericanos, no sé cómo se diga en español eso. Chicanos, ¿no? Sí, supongo. Sí. Son chicanos, son punks, ahí sí son así de la escena de Black Flag, de X, de todas estas bandas de principios de los 80s. Son fans de esas bandas y les encantan los cómics. Salieron ellos de leer cómics de Zap Comics, de Robert Crumb y toda esa escena. Entonces ellos dicen, no, pues hay que hacer un cómic de lo que nos gusta, que es como ciencia ficción y punks. Entonces literal es un cómic que habla de... Empezó hablando mucho de eso. Empezó hablando de... O sea, mezclaban como... gente que hubieran sido sus amigos, salidas del barrio, salidas con situaciones como... Sí, con situaciones un poquito, sí, como que habían unos cuantos superhéroes y luego se viajaban en el tiempo y cosas por el estilo. Había robots todo el tiempo. Sí. Y lo que a mí me encanta de Love and Rockets es que es de los pocos... déjate cómics, de las pocas creaciones... Obras de ficción que los personajes han crecido con el autor. A lo que me refiero es que, o sea...
O sea, los personajes que empezaron de 18 años cuando el autor tenía 18 años, ahorita tienen 50 y tantos como el autor. No es o sea, como Bart Simpson. Sí, no es como Bart Simpson, no es como Peter Parker, que nunca saben, o sea, como que siempre tienen problemas de saber cuántos años tienen, ¿no? Sí. Aquí ha sido, y han sido cosas que se han reflejado en ellos, ¿no? Físicamente. Sí. O sea, la principal, la Hopi, que es la esperanza, pues una morrita flaquita aquí, bien chida, bien punky. Ahorita es una doña así gordita, dueña de unos depas, y ya son problemas mucho más, pues, emocionales, ¿no? Sí, de otra forma. Del lado de Jaime Hernández. Porque lo que hacían ellos es que imprimían la revista mitad de Jaime Hernández y mitad del otro hermano. Flipbook, ¿no? Sí. Y ya el otro hermano tiene una historia que toda sucede en Luba, que es un país, hay una historia. Palomar, Luba es la principal. En Palomar, que es una isla que se inventó como por Puerto Rico. Sí. Y son historias fantásticas que pasan, ¿no? Sí, como que... Dentro de esa isla. Gilbert se dedicó más, como lo decías, como si fueran sus amigos. Sí. Y el otro, pues, se fue por más el tema fantástico, ¿no? Sí. Sí, no, y digo, los dos, y luego llamaron al otro hermano, que fue el que les empezó a enseñar cómics de morritos, y ya son los tres hermanos haciendo cosas, ¿no? Gilbert, Jaime y Mario Hernández. Sí. Los Bros Hernández. Los Hernández, sí. En el 82 tenemos Gru the Wanderer de Sergio Aragonés. Sí. Que sigue publicando Sergio y sigue sacando cómics de Gru, ahora con Dark Horse. Sí, no, y digo, Sergio Aragonés, hablando lo mismo que con Dave Sim, podrías hacer como 3 programas sobre él. Justo ahorita acaban de sacar un libro como más de su biografía que está en Sanborns. Estuve en la presentación en Querétaro, en la Conque. Buenísimo. ¿Sí? Estuvo la plática con el señor. Y sí, pues sigue publicando. Fue una figura muy importante también para la revista Mad, que es algo también muy importante en términos, pues también se podría decir más o menos como, pues son tiras. Sí. No son cómics independientes tal cual, porque es parte de... Creo que de Warner ya, hoy en día. Hoy en día sí. Entonces... Sí, o sea, como que siempre fue parte de una editorial, pero sí... Tiene el tinte como de cómics como de cómic independiente, sí. Sí, exactamente. Y en el 84... tenemos a Kevin Eastman y Peter Laird, que se inventaron unas tortugas ahí antropomórficas que ahora todos conocemos, ¿no? ¿Quién diría que les fuera tan bien? Sí, lo hicieron como una parodia ahí, una cosa cualquiera. Sí, pues decían que era burla de lo que está de moda, que eran los X-Men, que eran mutantes, Daredevil. y de Daredevil un poco por los ninjas, y de los Teen Titans por lo de adolescentes. Son adolescentes, ninjas, mutantes, tortugas. Agarraron lo que estaba de moda y dijeron, pues vamos a hacer algo chistoso, vamos a burlarnos un poco, casi... de hecho, su origen en el canon es que está como ligado al origen de Daredevil, ¿no? Sí, que es el barril químico que les cae en los ojos. Exactamente, es el que las creó. El mismo año tenemos Usagi Yojimbo de Stan Sakai, que también sigue sacando cosas Stan Sakai de Usagi. Que digo, igual, creo que un punto que está padre de tocar aquí es cómo funcionaba la distribución en esos tiempos, ¿no? En los 80s, 90s. Funcionaba más pensando que en Estados Unidos hay esas tiendas especializadas de cómics, o sea que es mucho más fácil poder llegar y hacer una red de distribución con otra gente que hace cómics independientes, ¿no? Sí. Muchas de estas editoriales independientes, ya dije independientes como 15 veces, indie, empezaron por ahí, ¿no? Empezaron siendo redes de gente que, oye, yo estoy haciendo tal cómic y tú estás haciendo tal cómic, pásame los tuyos, los reparto aquí por Ohio. Y yo te mando los tuyos a California y reparte los míos y así poco a poco. Sí. Y digo que es igual muy parecido con el punk, ¿no? Que y igual, llegaban a las tiendas, sí. Así, ¿no? Sí, o sea, llegaban a las tiendas de cómics y a tiendas de jóvenes, ¿no? Por así decirlo. Sí, donde vendían cómics, vendían también así, música, fanzines. Como cosas de contracultura, por así decirlo. Exactamente. Y así poco a poco fue... Entonces había como una red, ¿no? De distribución hasta cierto punto, pues también independiente. Sí. Sí, y digo, era todo mucho más de pagar favores con favores, ¿no? Sí. Tenemos, por ejemplo, también Daniel Close, que sacó 8-Ball en el 89. Sí, que digo, Daniel Close igual es alguien que igual viene ligado a haber crecido leyendo Robert Crumb y de ahí fue sacando poco a poco cómics que él sacaba en su propia revistita que se llamaba 8-Ball. Sí. Y cada historia hoy en día ya han hecho como 8 películas de cuentos. La más famosa yo creo que es Ghost World, ¿no? Ghost World, la que eran de 2 chicas, Enid y no me acuerdo cómo se llama su amiga. No me acuerdo. que igual era nada más como que es la diferencia con un cómic, o sea, con un cómic de superhéroes, ¿no? Es hoy en día una película de superhéroes y es un blockbuster, ¿no? Sí. Tiene peleas, está muy bien armada para que dure tus 2 horas. Hay una fórmula, ¿no? Sí. Y ves estos cómics y de qué trata, o sea, ¿cómo puedes escribir Ghost World? Son 2 morras en su ciudad, un verano. Sí. Y ya, porque no pasa nada, sí, ¿no? Sí, o sea, así nada más como que digas, pasa esto o lo otro, es más como
sus sentimientos. Sí, como que hay tantito romance, pero no es una peli de amor, porque son unas casi súper malas personas de ellas. Sí. Que igual es eso mucho, que todos esos cómics independientes les encanta muy tomar buen punto, sí. el peor lado de las personas, ¿no? Sí, O sea, pues no vamos a poner al héroe, a Capitán América, ¿no? Sí, más bien es la morrita que es una así muy mala persona con todos los de su pueblo. Sí. Sí. Pues como antisociales, ¿no? Cosas de ese tipo. Otras cosas que a lo mejor les pueden sonar también en el 89, The Crow, o bueno, El Cuervo de James O'Barr. También ya se volvió películas. Creo que van a sacar una pronto, aparentemente. Toda esa generación de los 90 es bien fan desde El Cuervo y Pearl Jam y todas estas cosas, así como bien grancheras, van como bien unidas, ¿no? Sí, ya pasamos del punk ahora, pues, sí, más o menos grunge. creo que más o menos puedes irlos ahí como siguiendo con algo, ¿no? Modas con la del rock, cronología, ¿no? sí. En el 91 tenemos Bone de Jeff Smith, otro bastante... Pues, era brother de Dave Sim, ¿no? Sí, y creo que con Bone es un caso muy peculiar porque cambia un poquito todas estas cosas que dijimos de gente bien así antagónica y mala y con malos sentimientos. Y él dijo, yo voy a hacer una fantasía tipo Señor de los Anillos, pero en aún más bonita. Sí, puede ser totalmente para niños si quieres, vaya, es como all ages, para todas las edades. Sí. Y con personajes que son así, si los ves, o sea, ya entran en un canon con los pitufos y los Moomin y todos estos así animales raros que existen, ¿no? Bueno, personajes que no son... Pequeños animalillos del bosque que no son animalillos. Sí, sí, o sea, con mucha influencia de Disney, con mucha influencia del Señor de los Anillos, pero sin una historia, pues ajena, ¿no? Sí, son pues en total 55 números de Bone. Creo que se puede conseguir un solo tomo que tiene todos. Sí, pues sí se termina siendo un librote, pero es un buen librote. De ahí, pues más o menos ya empezamos a entrar en los 90s y ya es otro rollo. Los cómics, empieza Image también. Sí, que digo, Image, que es como la tercera grande, si queremos decirlo así, salió justo de este rollo de imprenta grande contra independientes, ¿no? Sí. La gente que creaba cómics en las grandes, en Marvel y en DC, se dieron cuenta como de, oye, le estamos dando así nuestros mejores años de creación a algo que no es nuestro, ¿no? Estamos haciendo a los X-Men, estamos haciendo cosas que venden. La banda que inventó a Deadpool, la banda que inventó así, que hizo como la mejor serie de Spider-Man de muchos años, no sé, como gente que está haciendo cosas bien importantes en los cómics de Marvel y DC, se dijeron, ¿sabes qué? Pues mejor echémonos para afuera y hagámoslo nosotros, ¿no? Inventemos así nuestros propios personajes y les fue muy bien porque hasta hoy en día siguen. Ya no tienen la misma temática que tenían en los 90s. No. Ha cambiado mucho esa imprenta, pero pues siguen con su cosa más importante, que es que el que crea algo se queda con los derechos. Es el dueño. Con esa idea nos quedamos. Vamos a seguir hablando de esto en One Shot Comics por Puebla FM. Regresamos, One Shot Comics por Puebla FM. Pues nos quedamos ya hablando de cómics independientes pues por ahí de los 90. Yo creo que nos vamos a saltar prácticamente una década a los 2000, porque los 90 fueron, pues... Digo, hay cosas bien fuertes, ¿no? Está Mike Allred, o sea, sí hay cosas chidas. Está Jim Mahfood, hay gente que... Digo, ahí es donde creo que tú y yo mínimo por nuestra generación empezamos a leer cómics, ¿no? Pero sí hay cosas más... Digo, creo que está más padre hablar de lo nuevo, ¿no? Sí, el contexto actual y también más localmente. Para llegar ahí, pues podemos empezar hablando del webcómic. Sí, o sea, el webcómic es la evolución natural de esto, ¿no? O sea, es la evolución natural de las imprentas, de en vez de ir a fotocopiarlo a un Xerox o a un... Sí, pues lo pones en tu más máquina. Bien es como que mejor manera de llegar a la gente que los webcómics. Antes de las redes sociales, ¿no? Antes de las redes sociales. Esa es la clave acá. Sí, no porque hoy en día se ha vuelto un monstruo bien raro. Sí. Y hay por varios lados. Sí, bueno, cuando empezaba mucho eso, ¿no? Como que empezabas tu sitio, ya saben, sitios gratis, o comprabas un .com muy barato. Sí. Y pues ya empezabas a subir cosas, ¿no? Empezabas a subir... Y ahí sí había de todo. Había desde cosas bien puercas, lo que se conoce como el smut, así como cosas medio cachondonas, hasta igual historias de videojuegos o historias de lo que fuera, ¿no? Sí. Todo de una manera bien anárquica, bien así, de que todavía todo estaba abierto, por así decirlo. Y también mucho como sin planear tantísimo. Yo creo que es también una onda de voy a empezar a publicar. Sí, como que tengo muchas ganas de hacer un cómic, pues voy a hacerlo y voy a subirlo. Como no había trabas ni nada que te tuvieras que presentarle a editores, nada, pues era como, pues voy a empezar a subirlo y a ver a dónde va. Sí, de ahí hay ejemplos bien grandes como los chavos de XKCD, que creo que todos hemos visto, que son como estos monitos de palitos como bastante... intelectualoides de cierta manera, o sea, es gente que hace bromas sobre matemáticas, ¿no? Ándale. Y es lo mismo, es así, es como probablemente son matemáticos que
hey, hay que hacer un cómic sobre todas estas cosas, jaja. Y pues sabemos programar, pues hagamos una página muy leve, ¿no? Sí. Y ya, así fue como lo subieron y empezó. Ella es uno de los grandes del principio, ¿no? Igual algo que es muy chistoso es que todos estos escritores de principios de los 2000 hoy en día son los que ya alimentan pues Marvel y DC, ¿no? Sí. Hay gente como Ryan North, Exacto, que empezó su Dinosaur cómic, Comics, ¿no? Dinosaur Comics, que era el mismo cómic siempre, nada más 5 dibujos de dinosaurios y les cambiaba los diálogos, Es ¿no? otra cosa grande de los webcomics, ¿no? Permiten mucha experimentación. Exactamente. Como es un tipo que no sabe dibujar, agarró unos dibujos, quién sabe dónde sacó de unos dinosaurios, pues los organizó como en unos paneles y nunca los mueven, lo único que le mueve son los diálogos. Y se vuelven cosas bien así, totalmente. Pues, luego están así citando Shakespeare en sus dinosaurios y cosas así que dices, órale, va, venga. A veces son cosas bien tontas, ¿no? Es como, pues pasó esto, jaja. Y de repente son cosas más densas, ¿no? Sí. Pero, pues este cuate sí, como dices, hoy anda pues, escribiendo para Marvel. Estuvo, creo que está el último en Squirrel Girl, en La Chica Ardilla. Algo así. Creo que sí. Sí, o sea, como Pero, que pues, ahí anda, ¿no? se ha ido por todos lados. O sea, sí, muchos de estos han cruzado a que te publiquen, ¿no? Bueno, Igual- está el tipo de... Ay, ¿cómo se llama? Ahorita me acuerdo. Sí, digo, otro ejemplo grande es Nimona, ¿no? Sí. Nimona de Noel Stevenson, que empezó igual. Voy a hacer un cómic sobre igual una chica, es medio fantasía y hay caballeros, pero igual hay tecnología. Es una chica que se puede cambiar de cuerpo, así de... Sí, como puede transformarse. Y eso ella ya consiguió chambas así escribiendo para lo que quieras, ¿no? Para Adventure Time, Sí. para series de otras series de Cartoon Network. Su cómic, que empezó siendo como un cómic en internet, ya está publicado donde quieras. Hoy en día puedes encontrarlo en... Ya lo encuentras en español Sí, en también. español ya está. O sea, ya lo publicaron en quién sabe cuántos idiomas con este solo tomo de 300 páginas que, Sí. que ella empezó súper morrita. Empezó Es como una de sola 14 cosa. años, Ajá, creo. sí, sí. O sea, creo que hoy en día ella que ya... Bueno, y digo, entre todo esto ya firmó para hacer su película. Exacto, ya es a lo que iba a decir. Ya van a hacer una película de Nimona. Sí, o sea, ya llegó, o sea, ya cumplió todo el ciclo y creo que la morra tiene, si te digo 26 Como 27 26, años, ajá. sí, lo cual sí da mucho coraje que nos pusimos las pilas antes. Sí, pues también hay gente que pues le pega, ¿no? Sí. No, y ella tiene un sentido del humor bien bueno, o sea, como que sí lo puedes leer y por todos lados está bien fino su trabajo, ¿no? Sí. O sea, su arte es muy bueno y muy único, por así decirlo. Su línea de narrativa igual es muy buena, ¿no? Ya me acordé. El que te iba a decir era Matthew Inman, de The Oatmeal. Que pues también tiene como un estilo... Como si dibujara muy mal, pero si ves otros dibujos suyos, el tipo sabe dibujar bastante bien. Pero pues son estos monitos gorditos que casi siempre dibuja, ¿no? Como Sí. que se dibuja a sí mismo como una cosa gorda. ¿Qué es esta línea que cada día es más borrosa entre el cómic y el meme? Sí. Que ya... O sea, justo no me acuerdo el otro día quién se está quejando como de chale. Desde que entraron los memes y nos quedamos... O sea, el cómic, el webcómic sí, pues murió, ¿no? O sea... Hay gente que pega memes. Bueno, o sea- como Ryan North básicamente lo que estaba haciendo. Sí, o sea, como que Poco ya... Sí, ándale, o sea, el Dinosaur Comics es un ahí proto-meme de cierta Sí. manera, ¿no? Ándale. Proto-meme, wow. Jamás pensé decir eso. David Espinosa 2017. Pues The Oatmeal también es alguien a quien le ha ido increíblemente y hoy Sí. está haciendo juegos de mesa y no sé qué tantas cosas. Sí, vende. hay mucha gente que igual funcionó así, ¿no? Como que poco a poco se creó una audiencia tan leal que no es que tengan que dar el salto a las imprentas grandes o a las Sí. grandes casas de publicación, ¿no? Más bien ya no las necesitan. Como ya tienes un contacto directo con la audiencia, no necesitas así un intermedio, ¿no? Un intermediario, perdón. Exacto. Sí, pues hay como esas dos, ¿no? O la armas en grande hasta que pues, te vas a una editorial grande o te haces grande tú solito. Exactamente. Sí, igual están, por ejemplo, como PvP Online y... ¿Qué eran estos otros que tenían de videojuegos? También, ¿no? ajá, como de juegos de rol. Sí, o sea, como que toda esta cultura como esta otra cultura ñoña, por así decirlo, que no son cómics, Exacto. juntada con cómics, pues estaba ahí lista para que alguien lo usara, ¿no? Sí. Y en los webcomics jaló muchísimo. Igual hay muchos webcomics sobre romance, sobre comedia, sobre el slice of life, ¿no? Como el vivir tu día a día. Sí. Y todo esto que les han ido... o sea, como que de ahí ya fue de donde salió la mayoría de autores hoy en día, ¿no? De Sí. webcomics, de lo que ellos querían hacer, por así decirlo. Alguien más que me viene a la mente, por ejemplo, que empezó a trabajar en Marvel, ahorita creo que ya no, pero Kate Leth, que también Sí. estaba haciendo sus webcomics. Sí, como y pegó rapidísimo, autobiográficos, sí, en un par de años básicamente.
publicaba sus cómics sobre que, pues, cómo le iba de chavita en la escuela, que pues, era muy... Pues tenía tipo depresión y pensamientos suicidas y no sé, era como medio gótica. Igual es todo esto de la cultura del Tumblr que... Exacto. Toda esta gente que no había... O sea, como que ya se volvió mucho más importante la representación en los cómics, ¿no? Sí. Y si lo ves con... Que antes nadie había hecho un cómic sobre el suicidio o sobre este tipo de cosas. Y llega alguien y lo sube a Tumblr y tú te sientes identificado. Se vuelve súper popular. Se va a volver súper popular porque hay mucha gente que no tiene dónde identificar esos sentimientos en cultura pop, ¿no? Por así decirlo. Y pues Kate Leth, creo que hasta el año pasado estuvo escribiendo Hellcat Estuvo en Marvel, Hellcat. O sea, se le han jalado ya todas. También. O sea, sí, ya se volvió como un escritor de cómics al 100, ¿no? De cómics. Creo que hoy en día se está más bien trasladando a la animación. Todavía hace uno que otro cómic, pero como en antologías, cosas. Como que ya le va más, le está atiendo por ahí, ¿no? Sí, también yo creo que dijo, pues hay como que un poco más... ¿Para dónde? Dinero y así en la animación. No estoy seguro, pero vaya, el caso es que le empezó a ir muy bien a partir de sus webcómics, ¿no? Dame chance para que metamos la cuarta o quinta. Ok. Mientras vamos a ver quién anda por acá en el Facebook Live. Hola, Facebook Live. Hola, Facebook Live. Saludos a Héctor Hugo. Te pregunta, de hecho, ¿qué género disfrutas más ilustrar? Pues hoy en día lo que hago, ¿no? Así cosas medio creepy, medio divertidas, así chiquitas, como cositas. Ahorita podemos hablar, ¿no? Del cómic que estás haciendo ahorita. Espero que podamos llegar a eso. Rabanito Nesa, bienvenido. Qué bueno que sí nos encontraste. Dice que le costó trabajo encontrarnos. Manuel Punk, o Punk. Es la primera vez que nos ve en vivo. Muchas gracias, qué bueno que ahora sí llegaste. Gracias, Manuel. Dan Filippi quiere un pin de la muerte. Mandaste a hacer unos pines. Hay unos pines, bueno, ahorita hablamos de lo de la muerte y ya se me acabaron, pero ya mandé a hacer más. Entonces, Dan Filippi, te trae uno. Rabanito dice que espera poder un día publicar una de sus historias, pero no tiene tanto tiempo para dedicarle. Pues ahorita podemos más o menos hablar de eso, sí. Cómo funciona esto mientras tienes trabajo, ¿no? Saludos desde México, muchas gracias por la felicitación a Alejandro Mayahuel Céspedes, muchas gracias. Pues como ves, vamos de una vez, tenemos 4 minutitos más o menos, empezamos a hablar si quieres de lo que haces tú. Ok, bueno, para hablar de lo que yo hago, creo que está bueno igual hablar un poquito de lo que está pasando en México. Perfecto, ahorita. Sí, tienes todo el orden. Sí, porque igual nada es como que, bueno, hablemos de mí, está horrible, ¿no? Los webcomics en México, ¿no? O sea, digo, sí hay una historia de cómics en México que lleva los años que quieras, ¿no? Desde los 70s más o menos, que yo sepa de cosas de México. Pero ya en webcomics... No, Comics. Sí, de computadoras así de tarjetas. Floppies gigantes, ¿no? Sí, no, en webcomic ya lleva un rato, o sea, lleva igual como siempre un poquito después que en Estados Unidos. Sí. Salieron cosas increíbles como los primeros webcomics que yo me acuerdo eran como Bunsen, que trataban unos científicos. Claro. Caballo Negro, que igual hay una cosa medio creepy, bien padre. Hay otros de los cuales yo soy muy fan, como Ricardo Cucamonga, que tiene esta onda de Cindy la Regia. Que igual ahí es donde te digo que yo siento que la línea meme con cómic... Yo creo que la gente que es seguidora de Cucamonga o de Cindy la Regia, que ni sabe quién lo hace, no piensan en ellos como cómics. Sí. Es como, me gusta el personaje de Cindy la Regia. Sí, es como un personaje. Y es lo que decíamos hace rato, se creó una audiencia a él que no necesitaba... Que digo, aunque sí ya lo han publicado en 1000 cosas, o sea, no necesitaba, o sea, ya vivía solo, ¿no? Cindy la Regia. Eso fue, por así decirlo, fue como la primera etapa que yo me acuerdo, ¿no? En esos tiempos yo saqué un proyecto que se llamaba el Twitter Ilustrado, donde agarraba mensajes de Twitter cuando Twitter estaba... Cuando la gente le echaba ganas a Twitter. Ándale, ¿no? Cuando Twitter todavía fue como ahí... cuando todavía mucha gente ahí estaba moviendo en Twitter, ¿no? Todos estos que terminaron siendo... igual como nuevo stand-up mexicano, igual salieron de Twitter, ¿no? Al principio. Y de ahí etcétera, ¿no? tiraban muchas buenas punchliners, one-liners, que agarramos como dibujos los agarramos, los tweets que nos gustaban y los hacíamos dibujos, ¿no? De eso nos fue bien, le dimos un rato, le dejamos de dar porque igual, como decía tu amigo en Facebook Live, pues se interpuso el trabajo. Sí. Y igual Twitter como que perdió un poquito la calidad de que ya no me da tanta risa. Sí, ya no, hoy en día pues ya no es como que la gente se ponga a tirar chistes, más bien se pone a robar chistes, básicamente. O a robar chistes o hablar de noticias, o quejarse. Que pues en el internet, ¿no? Para eso es. Al fin y al cabo. Bueno, no, para eso no. Y ya, bueno, eso fue como ¿Cuándo fue eso? ¿Cómo en qué año? Como 2010, 2000 antes, yo creo como 2009, una cosa así. Sí. O sea, yo estaba empezando la uni cuando empezó eso.
Y ya salió ese proyecto y lo que quieras. Y hoy en día ya hay, que digo, como toda esta nueva escena que yo puedo decir que le empezó. Bueno, no le empezó, pero como el primero que explotó fue Jours de Papier, ¿no? Sí. Jours de Papier es un cómic, igual como decíamos, de Slice of Life, sobre la vida de una pareja que viven juntos. Sí. Es chistoso y es muy chistoso. Y le funciona muy bien. Sí. Igual así generó una onda ahí gigante, ¿no? O sea, sí. Y yo creo que también es uno de esos casos, como el que decía de Cindy Large, en la que la gente, sus seguidores a lo mejor tampoco piensan en Jours como cómics, sino como, pues no sé. No, digo, creo que con Jours sí es un cómic. Porque son tiras normalmente de Sí. tres paneles, ¿no? Sí, pero igual es una cosa bien grande. Igual están como los de Betty no Dama. Claro. Que es el Neto Zamuda, que igual es un... ¿No? ¿Cómo se llama? Beto... No sé. No sé cómo se llama, pero Beto algo. Sí. Que igual es otro monstruo que agarró muy bien esta dinámica de la vida en pareja es bien chistosa. Y más Ándale. en México, que es lo mismo. Es la representación, ¿no? Estás viendo cosas que no le pasan a una pareja gringa. Estás viendo el ir por tacos, ¿no? Exacto. O sea, por más ridículo Tienen que un suene. nuevo libro sobre eso, pero podemos regresar a seguir hablando. Se nos va el tiempo rapidísimo, pero bueno, vamos a una pausa y regresamos con One Shot Comics por Puebla FM. Estamos de vuelta para nuestros últimos minutos, nuestro último bloque de One Shot Comics por Puebla FM. Pues vámonos, estábamos hablando de Jours de Papier. Sí, estamos hablando como de webcomics Webcomic. independientes mexicanos, ¿no? O sea, Exacto. llegamos hasta aquí. Ujú. Empezando en Comics Underground, llegamos hasta aquí. Sí, Jours es un monstruo, ¿no? Ujú. Que todavía les da muy bien. Ya publicaron, creo que en Penguin Random House o en Sí. Grijalvo. Es verdad, sí, Random House. Sí, o sea, ya publicado, ¿no? Que digo, pues más ridículo que suene, es bien chido. O sea, aunque haya salido del internet, todos queremos ver nuestras cosas en papel, ¿no? Todos queremos meterlas a nuestro librero junto a los grandes. Y sí, después de ahí hay muchos cómics que tienen igual sus audiencias. Están tipo mis amigos de Tía Sin Sentido, el Edgar, que igual ganó ahorita el premio Tierra Adentro de novela gráfica, una cosa así. Sí, con sí. un cómic que se llama Piel de Cebolla, que está bastante bueno. Sí, ahí lo tengo. Y él aparte tiene más... Él tiene como 5... Pues como títulos, ¿no? Sí, como Por así 5 decirlo. tías Ajá, distintas, porque tiene así exacto. una que se llama Metal Life. que Metal habla de Life. metaleros. Una que tiene ahí un cómic sobre igual un asesinato. Ujú. Tiene así como 4 o 5 cosas, ¿no? Y todo el tiempo está como cambiando de cuál publica. Sí. Igual está Jonathan Rosas, que tiene El Mundo de Nathan y Joe, que es ahí una onda... Que es lo mismo, ¿sabes? Es ver estas historias que igual siempre hemos leído como Señor de los Anillos y Game of Thrones y estas cosas fantásticas, pero verlas desde el punto de vista de... Pues más México, ¿no? Más México, ¿no? O sea, al final del día sí puedes matar al dragón, pero de ahí te da hambre y quieres ir a echar una chela, ¿no? Lo que sea. Entonces más o menos va por ahí el Nathan y yo. O sea, es como un mundo fantástico, como una tierra desértica fantástica. Sí, es como un Tijuana, o no sé, supongo, porque es como desierto, Tijuana ¿no? apocalíptica, con un poquito de Scott Pilgrim, Ándale. con un poquito de, no sé, Porque monstruos. tienen su banda, ¿no? Sí, o sea, son como morritos con bandas, ¿no? Sí, sí. Y aparte con Jonathan es algo bien padre porque él acaba de sacar una editorial llamada Periferia Comics, Sí, sí, sí. que justo se está dedicando a esto, se está dedicando a imprimir los webcomics más. Más o menos como lo que habíamos dicho de la distribución, Sí. pero esto implica desde la impresión, porque aparte él la hace a mano. Eso está bien loco, él ¿no? está loco, sí, igual es otra cosa de él que está loco. Sí, empasta los cómics, ¿no? Él Sí, solito. sí, está que es como cañón. que sé empastar, quiero hacer cómics, los voy a bueno. hacer yo. O sea, como que tengo el poder en mis manos, ¿no? Igual otro caso que creo que tenemos que tocar es el caso de Mountain With It, que es una... Es un fenómeno Es hoy en día, sí. seguro. Es Sí, una digo, cosa no sé si tú y yo que estamos como metidos en eso lo vemos como tan de que es un fenómeno y la gente así como un poquito fuera de qué hablamos. Sí, claro. Pero según yo, The Mountain With It sí, ya poco a poco se está... Bueno, Alejandra Gámez... Es que el proyecto la de que está Alejandra atrás Gámez. The Mountain With It. Poco a poco ya está volviendo como de los referentes en cómic nacional de todo tipo, ¿no? O sea, no nada Sí. más de web. Antes era como, son webcomics de Facebook, ¿no? ¿Sabes? Como... Es Alejandra Gámez, es cómic nacional mexicano. Que ella lo que hace es que cuenta historias como con una temática entre depresiva y fantástica. Como Creo que- fantasía oscura del cotidiana. Yo le pero pondría chistosa, algo. con Ajá. un sentido de humor bien oscuro. Sí. Pero bien... Sí, es bien heavy. O sea,
sea, lees todo un libro de ella y terminas como, jeje, ¿por qué me estoy riendo? Sí, se inventa unos conceptos que es de dónde sacó esto. Sí, está bien chido. Sí. Y ella ahorita tuvo un Kickstarter para sacar su tercera edición, que creo que ya pedía 100,000 pesos y llegó a 500,000 ya, 400,000. Hoy vi que llevan 420% de la meta, o sea, 420,000 pesos. Sí, o sea, están dándole muy bien. O sea, sí, o sea, la cosa, y algo que decía Axur, que es su novio y también hace cómics, es que en Twitter estaba poniendo como, oigan, pues me pregunta mucha gente sobre el éxito que hemos tenido con esta campaña, porque los dos están metidos, ¿no? Y algo que dice es, pues, no es un ejemplo que puedas agarrar como voy a hacer mi cómic y voy a hacer un Kickstarter y me va a ir así de bien, sino lo que dice es como, pues ya construyó Ale una audiencia gigante, durante años, y gracias a eso logra el éxito con Kickstarter. Sí, y ellos se la viven en convenciones, son súper así, sí les encanta hablar con la gente, o sea, como que sí procuran mucho a su audiencia, ¿no? Sí. Lo cual está increíble. Y hacen, pues, como parafernalia, ¿no? Sí. O sea, como igual ayuda un montón. Cosas que la gente pueda comprar, que no sea nada más cómic, ¿no? Sí. Pues más o menos esos, pues son como más, y vamos a tener... Hay un montón más, ¿no? Hay la cafetería de los horrores, hay un montón de cosas, ¿no? Que de hecho cabe mencionar de nuevo, ya tuvimos aquí a Ulises de la Biblioteca Central de la UAP. Viene el evento en agosto, a finales de agosto, en el que van a estar prácticamente todos los que hemos mencionado. Prácticamente, sí. Incluyéndote. Incluyéndome, sí. Muy bien. Aunque a mí no me hemos mencionado tanto. Hola. David, ¿cómo estás? Sí, bueno, igual ya así metiendo el blog, así ya, así metiendo como lo que ya estamos haciendo ahorita. Adelante. Ahorita traemos un proyecto que se llama Yo y la Muerte, que es un cómic, como el nombre dice, de yo con la muerte. Uh-huh. Igual un poquito mezclando, bueno, no mezclando, pero creo que todos venimos del mismo punto de inicio, ¿no? De que nos gustan como estos sentimientos un poquito más humanos, pero igual nos gusta la fantasía de cierta manera. Uh-huh. Y mezclar todo esto, ¿no? Entonces es como más o menos eso es mi día a día, con la muerte siguiéndome, al principio intentando matarme, ya luego pues nos hicimos más compas, ¿no? Y ¿esto salió de una ilustracioncita que te hiciste o no? Salió de un cómic que me pidieron para Tierra Adentro. Okay. Para la revista Tierra Adentro, para los de... Ellos siempre terminan la revista con un cómic, ¿no? Ya. Y siempre te piden que mandes dos y ellos eligen, ¿no? Uh-huh. Mandé la muerte y mandé otro. Quedó el otro. Uh-huh. Pero yo quería quedar la muerte. ¿verdad? Como que, no, es que este me quedó bien bueno, ¿no? Y dije, bueno, pues vamos a seguir. O sea, como que... ¿Qué era en el que sales tú como dibujando? Sí, como chambeando y iba y me pedía casi... Entonces, si no, estoy ocupado. Sí, ¿no? Como que, David, vengo por ti, vengo a matarte. Es como, güey, tengo chamba que terminar, vete, ¿no? O sea, todavía no llegó el deadline. Uh-huh. Y o sea, era mucho un juego de la palabra deadline al final del día. Sí. Y ya se iba por café y ya como que, bueno, pues ahí nos vemos. Y ya de ahí, o sea, mientras dibujaba ese, me vinieron ideas. Y luego, o sea, ¿qué pasa, no? ¿Qué más puedo hacer? Y ya de ahí, pues fue como de, pues bueno, sigamos. Ya ahorita ya llevamos casi 50 días, no sé cómo decirlo, 50 hojas. Órale. Sí, ya es un montón. Y ya la idea es justo presentarlo ya el impreso para el evento de la UAP. Bien. Ahí vamos a presentar el impreso, lo vamos a sacar con Periferia Comics, con el Jonathan. Buenísimo. Y está bien bueno. Y si quieren leerlo, pueden leerlo en facebook.com/eldee. Y ahí están. El DE. El DE. Sí. Sí. No sé, es un error. ¿Y se van a imprimir que esas 50 que ya hiciste? Sí, 50. Estoy viendo para meter unos pin-ups de amigos que dibujan. Y ya, ¿no? Es como más o menos la idea de lo que vamos a ver. Como que ya terminaste esa primera etapa del cómic. Pues por así decirlo, la primera etapa del cómic terminó como en el 32. Ok. Y ya ahorita lo que sigue ya es un poquito... O sea, sí lo voy a terminar para el 40, para que sí sea como una historia... No completa, pero sí sea como el primer tomo. Y ya de ahí, pues el segundo será la segunda. O sea, en línea no hemos visto todo todavía. No, en línea no hemos visto todo. Ya, ok. Pero sí, pronto lo Porque veré. sí, de hecho, en línea fue como, por lo menos lo último que vi es como hasta aquí termina una pequeña etapa y vamos a darle a por otro lado un ratito. Sí, o sea, quiero hacer un poquito más de esas que hacía más al principio, que eran como nada más yo y la muerte hablando. Como que digo, por cómo trabaja mi cabeza, que siempre hemos leído como cómics más largos, como novelas gráficas, lo que quieras. Sí, siempre lo pienso como que están contando una historia, ¿no? Me cuesta mucho pensar en tira cómica, me piensa mucho pensar en el punchline setting, punchline y fin. Entonces siempre como que llegan a algo, ¿no? Ahorita quiero echarme mínimo unos 10 de... como tranquilos, como más de día a día, como de... ¿Qué pasa cuando salgo a correr y la muerte se ríe de mí porque no corro nada, ¿no? Cosas así. Muerte, saca a los perros a pasear, madres por el estilo. Ya te dije los 200 que tengo. ¿Has visto este asunto?
Bueno, spoiler. Sí, exactamente. Sí, Primicia en One Shot Comics por Puebla FM. ¿Has visto este como método que tienen los escritores de manejar las líneas de historia? Que es como A, o sea, es como línea de historia A, línea de historia B, línea de historia C, y las van como malabareando, y hay como una fórmula hasta donde yo sé, pero no estoy seguro de cómo es. No tenía idea de eso. Yo lo Búscalo, porque hay como una fórmula, yo creo que a lo mejor hasta te puede servir con eso. Porque estaba escuchando, por ejemplo, en un podcast a Nick Spencer, que está haciendo ahorita Capitán América y todas estas cosas. Por ejemplo, es como plot A, bueno, historia A, luego es como historia B, luego intermedio de la historia B, luego regresamos a la historia A. Es como una fórmula, sí, y que ya la había escuchado con otros escritores de sí, cómics. entiendo cómo funciona eso tipo en cómics grandes. Ajá. Sí entiendo cómo puedes contar historia A es Capitán América, historia B es lo que está pasando con los malos de Capitán América o con sus ayudantes o con su... Sí, los personajes secundarios. Sí, exactamente. Y como si llegas a eso. Como los Simpsons, ¿no? Que los Simpsons siempre tenían 2 historias en un capítulo, ¿no? Exacto. Algo así, más o menos. Algo así voy a hacerlo, pero soy muy mal escritor. ¿Sabes? Como que es algo que pasa mucho en México, según yo. Nos clavamos mucho en dibujar chido. Que nos clavamos en... O sea, ¿sabes? Como que... Hay muchos buenísimos dibujantes, pero no hay tantos escritores. Exactamente. Buenos, ¿no? Sí, o sea, yo me clavaba mucho en dibujar y en agarrar mi estilo y bla, bla, bla. Sí. Pero nunca he tomado un curso de escritura, por así decirlo. Mi ortografía es malísima. Mi esposa me tiene que corregir todo. Bueno, hablando de eso, ¿cómo le haces para balancearlo entonces? Lo que estás haciendo con los cómics, con la chamba. Levantarme bien temprano. O sea, al principio que... Este es como desde el Tuit Ilustrado no llevaba ningún proyecto tan grande, ¿no? O sea, como tan armado. Y era por falta de que ya sabes, lo voy a hacer después de chambear, ¿no? O sea, voy a chambear hasta las 6 y iba a llegar a mi casa y lo voy a hacer. Jamás pasa porque... Obvio no terminas a las 6. Jamás, nunca. Entonces... Tuve que como cambiarlo ahí. Fue como de, ok, me voy a levantar a las 6 de la mañana antes de empezar a chambear a las 9 y voy a hacer el cómic de 6 a 9. Y es lo que hice por los primeros como 20 hojas y me funcionó muy bien. ¿Esas 3 horas te tardas en una de las hojas? Si ya lo tengo escrito antes, sí. Va. O sea, si lo escribí... O sea, la manera ideal de cómo yo chambeo, que no siempre pasa, es, por así decirlo, como un domingo escribirme como 6, ¿no? Y ya de ahí... los días que me toca, martes y jueves, me levanto muy temprano y los dibujo. Va. Ya no me estoy levantando tan temprano y ya me estoy metiendo en problemas. Ya se nos acaba el tiempo. Ni modo. Pero, ¿en dónde te pueden encontrar? Me pueden encontrar en Facebook como facebook.com/ELD, ELDE, por así decirlo. ELDEE. O busquen Joy la Muerte y le sale más fácil. En Instagram estoy como el.di y Twitter como @el_tweetilustrado. Ándale. Y ya, ahí me pueden encontrar. Y te podemos ver, aquí preguntan también cuál evento de la UAP. Te podemos encontrar el 25 y 26 de agosto en la Biblioteca Central de la UAP. En el encuentro de cómics mexicano. Es encuentro de autores de cómic. Eso, ahí vamos a estar. Sí. Entonces, pues ya saben, probablemente pues voy a estar en la por FIL allá. Y en la Mole, si compro mi mesa a tiempo. Buenísimo. La Mole en noviembre, y ¿no? la FIL en diciembre, si todo sale bien. Buenísimo. Pues ahora sí, tenemos que irnos. Muchísimas gracias por andar por acá. Gracias por conectarse a Facebook Live. Gracias por escucharnos por el 105.9 FM. Y pues vayan a leer algo de Daniel Clow. Está bueno. Ya acabamos. Nos vemos la próxima semana a las 4 de la tarde. Gracias, amigo. Gracias. Esto fue One Shot Comics. Nos encontramos la próxima semana con lo mejor del noveno arte. Por Puebla FM.